del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado, por la palabra que tú continuamente ministras a nuestros corazones. Oramos que esta tu palabra venga por el Espíritu Santo y nos alumbre, nos instruya, nos redarguya, nos enseñe de cómo debamos vivir delante de ti. Tu palabra traiga poder a nuestras vidas, como hemos venido compartiendo, que sea un espejo en el cual podamos contemplar nuestras vidas delante de ti. Te pedimos tu presencia y tu guía en esta noche y te damos gracias otra vez por poder estar juntos y gozarnos en tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, bueno, había acá algunos que no estuvieron el otro día. Como siempre es bueno hacer un pequeño resumen para coger las ideas principales y sobre eso continuar. Hemos llegado al versículo 19 del capítulo 10 de Hebreos. Entonces vamos a leer los versos 19 al 22. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bien. Bueno, primeramente, habíamos dicho que este es un versículo que resume todo lo que ha venido hablando el autor del libro de Hebreos hasta entonces, ¿no es cierto? Un versículo tremendamente rico, lleno de enseñanza, de palabra y de significado espiritual, ¿no es cierto? Y además, muchas gracias, además, como estamos compartiendo en el libro de Hebreos, en el cual se hace tanta mención al Antiguo Testamento, evidentemente, aquí el autor está hablando del paso del lugar santo al lugar santísimo, en el templo, ¿no es cierto? El paso entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y nosotros sabemos, por lo que hemos venido estudiando, que esto significa la transición entre la vida natural, representada por el lugar santo, y la vida espiritual, representada por el lugar santísimo. Y acá dice claramente que para entrar al lugar santísimo hacen falta varias cosas. Se habla de tener libertad para entrar en el lugar santísimo, 1. 2, por medio de la sangre de Jesucristo. 3, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Por tanto, habla de la experiencia de la cruz en el corazón. 4, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el sacerdocio de Melquisedec, que hemos venido estudiando. 5, acerquémonos. 6, con corazón sincero. 7, en plena certidumbre de fe. 8,
purificados los corazones de mala conciencia, lo cual hemos venido compartiendo. 9, lavados los cuerpos con agua pura. O sea que para entrar al lugar santísimo se requiere bastante, ¿no es verdad? Por lo menos para morar en el lugar santísimo, ¿no? Para tener una experiencia continua, permanente. Y decíamos que continuamente entre los cristianos hablamos de ser espirituales. Pero cuando vemos todo lo que implica el ser espiritual, el poder entrar en la presencia del Señor en el lugar santísimo, bueno, pues ahí habrá que preguntarnos cuán conscientes somos de lo que significa ser espiritual. ¿No es verdad? Porque, bueno, hay cosas que no pueden ser obviadas, ¿no es cierto? Bueno, y hemos venido hablando de esto y vamos a hacer un breve resumen más adelante. Pero como les decía la anterior vez, vamos a comenzar compartiendo algo que ya hemos hablado el otro día, un poco, pero no lo hemos hecho, por lo menos que yo recuerde en la congregación, tal vez alguna vez he oído algo, lavados los cuerpos con agua pura, ¿no es cierto? Que es un versículo, es el último elemento de este versículo que se menciona. Y bueno, habíamos dicho el anterior miércoles, la última vez que hemos compartido, que este versículo está haciendo referencia a los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Quienes, primeramente, al ser consagrados en el ministerio, fueron lavados con agua en el templo, todo su cuerpo. Fue lavado todo su cuerpo con agua, ¿no es cierto? Y esa agua justamente se encontraba en la fuente de bronce, o lavacro de bronce, que es a lo que está haciendo referencia este versículo, esta parte de este versículo, ¿no es cierto? Y luego, en el ministerio continuo, diario, en el servicio del tabernáculo, ellos para poder entrar en el tabernáculo propiamente, en este caso el lugar santo, entonces tenían que lavarse las manos y los pies con agua. Y esta agua se encontraba justamente en la fuente de bronce. Entonces se está haciendo acá mención, en esta parte del versículo, justamente a lo que se hacía con la fuente de bronce y el servicio que se prestaba en el sacerdocio, en el ministerio, tanto desde un principio, cuando fueron consagrados, cuando fue consagrado Aarón y sus hijos, como posteriormente sus descendientes que querían servir en el tabernáculo. Y vamos a leer unos cuantos versículos a este respecto. En Éxodo capítulo 29, versos 4 y 5, al consagrar a los sacerdotes en el ministerio, introducirlos en el ministerio sacerdotal, dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. ¿No es cierto? Ahora, esto era para consagrarlos en el ministerio, ¿no es cierto? Para introducirlos en el ministerio. Habíamos dicho que esto es muy significativo cuando comparamos este versículo con Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿No es cierto? Este versículo que habla de agua y del Espíritu es a veces difícilmente entendido. ¿Qué es lo que significa el agua? Algunos piensan o dicen que es el bautismo. ¿No es cierto? Vamos a ver qué dice un poco más adelante. Ahora escuchen este otro versículo que está en el Nuevo Testamento, en Tito, capítulo 3, versos 4 y 5.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se entiende mejor, no ve? Agua y espíritu. Lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Después en Efesios 5:26 dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es el agua? La palabra. Esto es Efesios 5:26. Esto es Efesios 5:26. Y dice en Juan 15:3, que vamos a volver a repetir este verso más adelante, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque les había dicho antes, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies, ¿se acuerdan? Entonces este es el versículo al que está haciendo referencia. Es decir, nacemos de nuevo por el lavamiento, purificación de nuestros pecados mediante el agua de la palabra aplicada en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene una multitud de capacidades para obrar en tu vida, para limpiar tu vida, para transformarla, para purificarla, para santificarla, etc. ¿No es cierto? ¿Está claro? Interesante, ¿no es verdad? Este versículo, yo les digo, realmente le he dado vueltas por todos lados, por todos lados, mucho tiempo. Y hay un verso más adelante que ha sido la clave para entender de qué estaba hablando el Señor. Lo vamos a tocar más adelante. Ahora, en cuanto al servicio del tabernáculo continuo, en el tabernáculo dice, harás también una fuente de bronce. Eso está en Éxodo 30, 18 al 21. Éxodo 30, 18 al 21 dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Tabernáculo de reunión, propiamente el edificio donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y el altar es el altar de bronce. Entonces, la fuente de bronce estaba al medio. Y después del altar del bronce, de bronce, es decir, donde se hacían los sacrificios, no podía pasar nadie sino los sacerdotes. ¿Me entienden? El pueblo llegaba hasta el altar, pero más allá del altar solo pasaban los sacerdotes. Eso es muy interesante. Por tanto, está hablando a sacerdotes. Cuando habla del agua de la palabra, está hablando a sacerdotes. ¿No es cierto? Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. ¿Está claro, no? Está claro, hermanos. Muy bien. Bueno, ahora en cuanto a la fuente de bronce, creo que aquí hay un par de versículos muy significativos. Primero está lo que hemos leído antes. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Ahora escuchen esto. También hizo, eso está en Éxodo 30, 18. Ahora voy a leer Éxodo 38, 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce
de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Interesante, ¿no? Creo que esto es la clave para entender este asunto de la fuente de bronce. La fuente de bronce fue hecha de los espejos de mujeres piadosas, para comenzar, ¿no es cierto?, que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mujeres piadosas, no otro tipo de mujeres, sino mujeres piadosas, ¿no es cierto?, dando a entender el carácter que deben tener los que se lavan con la palabra. Piadosas, que velan a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto por el significado de lo que vamos a ver ahora. Las mujeres en aquel entonces tenían espejos, pero no eran espejos como los que conocemos ahora, ¿no? Nuestros espejos son de vidrio, un vidrio, y detrás se pone una cosa que se llama azogue, que es como una pintura, a veces de mercurio o de otros metales, y está tan bien puesta que refleja exactamente la imagen, ¿no es cierto? A veces hay algunos espejos que distorsionan la imagen, ¿no es cierto? No, pero los buenos espejos no distorsionan la imagen demasiado. Pues en aquel tiempo no había esto, sino que los espejos se hacían de láminas o placas de bronce muy pulido. Muy pulido. Entonces, cuando estaba muy bien hecho este espejo, reflejaba la imagen de la persona que se estaba viendo. ¿No es cierto? De estos espejos fue hecho la fuente de bronce. En otras palabras, las mujeres, cuando se miraban frente al espejo y observaban que algo no estaba bien, entonces frente al espejo lo corregían, ¿no es cierto?, conforme a lo que ellas consideraban apropiado. Miraban al espejo y decían, esto está bien, este cabello está fuera de lugar, lo que fuera, lo corregían, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es que llevaron sus espejos y se hizo la fuente de bronce, en la cual se ponía agua. Ahora, la fuente de bronce, hemos visto, y el agua en este sentido, que estaba contenido en la fuente de bronce, representa la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto en este sentido? Es en la palabra de Dios donde nos miramos, pues. Tú lees la palabra de Dios y comparas tu vida. ¿Cómo está tu vida versus la palabra de Dios? Por el Espíritu, evidentemente. ¿Me entiendes? La palabra de Dios en este sentido es en ese sentido como un espejo. ¿No es cierto? Es como un espejo en el cual contemplas tu vida. ¿No es cierto? Vemos dónde estamos mal, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, contemplamos cada cosa de nuestras vidas en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene siempre algo que decirnos. En alguna parte de la Escritura hay algo que tú necesitas oír, en algo de tu propia vida. Y es como la respuesta, y es como el espejo que te va a permitir ver las cosas de tu vida a la luz de la palabra. Eso es lo que quiere decir. ¿No es cierto? Vemos dónde está correcto o dónde hay algo que está fuera de lo correcto. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros nos vemos en la palabra, entonces entendemos y vemos lo que Dios requiere de nosotros. ¿No es cierto? ¿Cuál es la imagen que Dios está proyectando? Y lo que nosotros somos en contraste. Yo cuando estoy leyendo, y seguramente ustedes también, ¿no? Cuando estoy leyendo alguna porción de la Escritura, el Señor me habla al corazón, ¿no? Me habla al corazón. Y paro ahí de leer la Escritura y me pongo a orar al Señor, a confesar mi debilidad o a exponer mi corazón y decirle, Señor, tú dices esto en tu palabra, pero yo veo esto en mi vida. ¿Me entienden? Porque me estoy mirando en la palabra.
¿Me comprenden? Tremenda la fuente de bronce, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, vemos las cosas por medio del Espíritu Santo en la palabra. ¿No es cierto? No es una cosa literal, necesariamente, como se podía pensar en el Antiguo Testamento, sino por el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Y en la medida en que nos disponemos a ajustarnos a lo que estamos viendo, la palabra tiene un tremendo poder para corregirnos, para limpiarnos o lavarnos, y para continuar limpiándonos, ¿no? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto se dice en Efesios hablando de la iglesia. ¿No es cierto? Ahora escuchen esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este versículo es hermosísimo, ¿no? Mirar la gloria del Señor en la palabra, como Él es, mediante el Espíritu Santo de Dios, es lo que nosotros llamamos revelación, ¿cierto? Cuando por el Espíritu tú ves al Señor en la palabra, recibes algo del Señor en tu vida, ¿no es cierto? Y al comparar nuestra vida con lo que vemos de esta manera, por el Espíritu, esta revelación tiene el poder para transformarnos progresivamente, como por el Espíritu del Señor, dice, ¿no es cierto? Es decir, no es nuestro esfuerzo el que nos transforma, sino la energía de Dios. Eso es lo tremendo de mirarte en la palabra por el Espíritu Santo, que el Señor te imparte un poder, ¿no es cierto? Una energía que es la que resucitó a Cristo entre los muertos y es capaz de sacarte a ti de donde te encuentres. ¿Me están comprendiendo? No es lo mismo leer la letra. Aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Por eso dice agua y espíritu, ¿no ve? Interesante, ¿no es cierto? Así es como nacemos de nuevo, hermanos. ¿No? La palabra nos es impartida por el Espíritu, y nos alumbra y nos expone, nos muestra el corazón y también nos limpia, nos purifica, nos regenera. Tremenda palabra, regenerar, ¿no es verdad? No, regenerar. Bien, ahora escuchen lo que Santiago dice a este respecto. Escuchen esto, dice en Santiago 1, 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ahora escuchen esto. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo mismo, con otras palabras. Estos versículos de Santiago nos exhortan a ser consecuentes y obedientes con aquellas cosas que nos muestra el Espíritu Santo en nuestras vidas, por medio de la palabra. ¿No es cierto? Se nos exhorta a que contrastemos siempre nuestras vidas a la luz de la palabra, en y por el Espíritu Santo, en el Espíritu y por el Espíritu Santo. ¿Qué es la perfecta ley de la que está hablando Santiago? Esa es la perfecta ley. No simplemente la ley de Moisés, que era la figura, podemos decir. Esta es la perfecta ley. ¿No
¿Están entendiendo? ¿No es cierto? La cual es capaz de llevarnos progresivamente a un cambio y a la liberación del poder del pecado. Si no se hiciera esto, entonces nuestra comunión con el Espíritu sería intrascendente. El Espíritu Santo te habla y tú no reaccionas al respecto. Eso sí es grave. Eso sí es grave. Como dijo el Señor, ¿no es cierto? Y la condenación es esta, dijo, ¿no? Que Dios ha dado testimonio y pues los hombres amaron más las tinieblas que la luz, digamos. Testimonio por el Espíritu. No oír al Espíritu Santo es no oír lo que Dios está diciendo. ¿Me comprenden? Entonces, ahí vas a tener un alto en tu vida. En cambio, si obedeces al Señor por el Espíritu, el Señor va a continuar trabajando en tu vida. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Ahora bien, vamos al siguiente punto. También necesitamos la ayuda de los hermanos en este lavamiento. ¿No es cierto? Vamos a leer una porción de la Escritura que es tremendamente hermosa en Juan. Vamos a leer todo el texto para tener un buen contexto en capítulo 13 del 1 al 15. Y vamos a ver qué tiene que decirnos el Señor a este respecto. Verso 1 del capítulo 13 de Juan dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Qué pregunta, ¿no? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué tremenda palabra. En el versículo 15, Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y hemos leído antes en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿No es cierto? Es decir, Jesús le dice a Pedro que ya hemos sido regenerados. ¿No es cierto? El que está lavado. O vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces ya hemos sido regenerados.
que no necesitamos más ser lavados en ese sentido, como para nacer de nuevo, podemos decir. ¿Me están entendiendo? ¿Me entienden? ¿Sí? Después les voy a tomar un examen como los viernes, hermano. No se necesita más lavarse en ese sentido porque ya somos regenerados. Pero sí dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿No es verdad? Por tanto, ahora se está hablando de otro lavamiento. Imprescindible. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Que es el lavamiento de una santificación continua. Para ser limpiados de las impurezas terrenales que prevalecen en nuestra vida, que se hacen manifiestas en nuestro caminar en esta vida y evidentes en nuestro contacto todavía con esta tierra. ¿Me están entendiendo? Una cosa es, en este sentido, el lavamiento de la regeneración, cuando naces de nuevo, pero otro es el lavamiento continuo que tiene que aplicarse en tu vida para limpiar esas impurezas, esas imperfecciones de carácter que todavía tenemos dentro. ¿Me están entendiendo? ¿No? Eso es lo que quiere decir el Señor con lavarse los pies. Porque estás en contacto con el mundo, podemos decir. Estás en el mundo, estas impurezas, ¿me entiendes? ¿No es cierto? Que pueden contaminarte, ¿no? Por tu contacto con esa naturaleza terrenal. ¿Me comprenden? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Entonces, de eso tienes que limpiarte, ¿no? Por eso es que Pedro le dijo, lávame también las manos y la cabeza, ¿no? Y le dijo, no es necesario, ¿no es cierto? El que está lavado, lo único que tiene que lavarse son los pies, porque está todo limpio. Otras palabras, hermanos, con todas las imperfecciones que tenemos como creyentes, estamos limpios, porque participamos de una nueva naturaleza, una naturaleza regenerada. ¿No es cierto? Pero eso no significa que esta naturaleza no tenga que ser perfeccionada en nuestras vidas y que nosotros tengamos que limpiarnos de todas esas otras impurezas que prevalecen en nuestro carácter natural, humano. ¿Me están entendiendo? ¿No? Sí, y bueno, y para eso necesitamos pues el servicio de los hermanos. ¿No es cierto? No. Que nos ministren, nos limpien con el agua de la palabra. El Señor ennoblece este servicio. Bienaventurados seréis si hicierais estas cosas. ¿No es verdad? Bienaventurados. Ahora bien, compartir la palabra de Dios es una tarea de tremenda responsabilidad. Pero les digo que la verdad no es nada comparable con el tratar de lidiar con muchas debilidades de los hermanos. ¿No es verdad? O impurezas de los hermanos. Porque cuando uno está parado aquí al frente, pues compartes la palabra, ¿no? Pero a ver, sentate a hablar con un hermano y que te empiece a contar sus debilidades y sus pecados. Muchos se escandalizan, ¿no es cierto? Yo aquí conozco en la congregación un hermano que ingenuamente quizá una vez le pidió a la otra persona con la que tenía una relación muy, muy íntima, digamos, muy personal, que le contara ciertas cosas. Y la persona le empezó a contar las cosas de su vida pasada. Eso fue todo. No las pudo sobrellevar. Porque esas cosas no se tienen que ver. ¿Me comprenden? ¿Me comprenden? Primero una
una debilidad, digamos, de sacar cosas del pasado. Pero a veces, igual en nuestra vida cristiana, se hacen manifiestas estas obras de la carne. Y cuando tratamos de ayudar a una persona, pues nos enteramos de un montón de cosas y de las circunstancias. Y pues para eso necesitas la gracia del Señor, ¿no? Para poder sobrellevar todo esto y no escandalizarte. ¿Me están entendiendo? Este sí es un verdadero ministerio. Este es un verdadero servicio. ¿No es cierto? ¿No? Y aparte de eso, en el pueblo de Dios existen ovejas muy peculiares también, ¿no es cierto? Ovejas que les gusta topetear a las otras ovejas. ¿No es cierto? Y cosas semejantes a estas. ¿No es verdad? Que necesitan ser tratadas. Pero para todo esto necesitamos la gracia y fuerza del Señor. ¿No es cierto? O por el contrario, a veces no estamos hablando ya de tratar los pecados de las personas, pero estamos hablando de personas que están cansadas, están desgastadas por el trato, podemos decir a veces de Dios en su propia vida, ¿no? O por las circunstancias que les toca vivir, ¿no es cierto? Están cansadas, ¿no? Entonces, así como la figura que está ahí con el Señor lavando los pies de los discípulos, era una costumbre en el tiempo de Jesús, en el Antiguo Testamento, que luego de llegar a una casa de visita, pues venía un siervo y te lavaba los pies. ¿Por qué? Porque todo tu camino habías pisado piedras, te habías lastimado. Ustedes han visto los pies de los campesinos, ¿no? Es como que tuvieran una suela así de piel, porque realmente están expuestos a todo lo que está ahí. Entonces, espinos y cualquier cosa que puede lastimarte. Y bueno, y a veces en nuestra vida cristiana así estamos también, ¿no? ¿No es cierto? Así estamos. Y cuando viene alguien y nos lava los pies, y esto dice de las ancianas, ¿no? Que hayan lavado los pies de los santos, dice. Que los hayan refrescado, en otras palabras. Les puedan dar una palabra de aliento, una palabra que pueda fortalecerles en el corazón, pueda ayudarles a resolver su problema. Eso se necesita, ¿no? ¿No es verdad? Escuchen esto. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Sí, qué hermosura, ¿no es verdad? Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Tremendo. Este es Isaías 50, versos 4 y 5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Esto es lavar los pies de los santos también. ¿Me comprenden, no? Ahora, ¿es esto o no es esto un ministerio, un servicio en la casa? Estos son los verdaderos sacerdotes del Señor, hermanos. Los que hacen una y otra cosa, ¿no es cierto? Ahora, les pregunto, ¿ha hecho la palabra por el Espíritu una obra en nosotros que nos hace capaz de ayudar a otros así cuando lo necesitan? Yo les digo que es difícil dar consejos a otros, es bien difícil, porque tú tienes que haber estado por ahí antes. ¿Me entiendes, no? Si no, la otra persona ni te entiende. No sabe ni de lo que estás hablando. ¿Me entiendes, no? O peor aún, cuando tratamos de dar un remedio para la enfermedad. ¿No es cierto?
Tiene que ser un remedio probado, ¿no? En el Espíritu del Señor. Yo les cuento que el Señor es tan fiel en un sentido y por otra parte tan celoso de sí mismo y de su palabra. Y cuando yo estaba fuera estudiando y tenía muy poco tiempo en la fe, quizá menos de un año, iba donde un hermano al que yo quería mucho y lo estimo muchísimo todavía, ¿no es cierto? Y le contaba algunas de las cosas que me estaban pasando porque no sabía explicarlas, ¿no? Y él me decía, lo que pasa contigo es esto. Y cuando me decía eso, el Espíritu me decía, no es así, no es eso, no es así. No sabía cuál era la respuesta, yo, pero lo que me decía no era así. ¿Y por qué era importante esto? Porque nosotros no podemos desviar a la gente de la mirada de la cruz de Cristo, del Señor Jesucristo. En Él están escondidos todos los secretos de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Si alguien te da un consejo, tiene que hablarte en términos de Cristo, espiritualmente hablando. Porque lo otro no te va a ayudar nada. ¿No es cierto? Lo otro te hará un abstemio quizá de algunas cosas. ¿Me entiendes? Pero no te va a ayudar. No te va a curar. ¿No es cierto? Y así fue, ¿no? ¿Y para qué les digo, no? Que estos consejos, en vez de ser una ayuda, fueron como un lazo. Porque era un poco legalista la cosa, ¿me entiende, no? Entonces, muy consciente de mí mismo, todo aquello. Y esto lo he dicho varias veces, ¿no? Hasta que me metí en un par de problemas. Y sucede que no sabía qué hacer yo al respecto, no sabía qué hacer al respecto. Hasta que un día me fui a un retiro con la iglesia, un retiro fuera de la ciudad, era así Semana Santa, si no me equivoco, y estaba alabando al Señor, buscando, perseverando en el Señor, porque el Señor, si tú confías en Él, Él va a hacer lo imposible por darte una respuesta, ¿me entiendes? Es la verdad, en su momento, en su tiempo. Entonces yo estaba alabando ahí, en medio de un gran número de hermanos, y después de la primera reunión, se me acerca un hermano, y me dice, tengo algo que quisiera compartirte del Señor. Así le digo, perfecto. ¿Qué te parece después del almuerzo? Ya, listo. Terminamos el almuerzo, y era un lugar precioso además, ¿no? Fuera de la ciudad, un campo hermoso, nos fuimos a caminar un poco. Y él no me dijo más nada, me empezó a hablar de las Escrituras. Así, y de Efesios. Me empezó a hablar, miren hermanos, yo no les miento esto. Me empezó a hablar y yo empecé a escuchar aquí adentro. Yo me quedé perplejo. Era como que me hablaba al corazón. Sí, me empezó a hablar y era como una palabra viva, una cosa. Esto es lo que yo quería. ¿Entiendes? Y por ahí ha venido la respuesta. A este hermano le doy gracias que me ha presentado otros que le habían bendecido mucho en su vida, ¿no es cierto? Gente así del Espíritu del Señor, gente profunda en la fe, que han afectado muchas vidas. ¿Pero por qué? Porque conocían al Señor, la palabra del Señor, el Espíritu del Señor. Eso es lo que yo andaba buscando. ¿Me comprende? Y no lo encontraba, porque eso tampoco se encuentra en cualquier esquina, les cuento. Esa es la verdad. ¿Me entienden? ¿No? Pero así fue. Y por ahí el Señor empezó a resolver las cosas de mi corazón. Empecé a entender los problemas que tenía y todo aquello. Pero ya lo vi con la óptica de la cruz, del Espíritu del Señor, del trato del Señor. Así era la cosa. ¿Me comprenden? No lo otro no ayudaba. Consejos humanos parecían muy razonables, pero no ayudaban. Pero el Señor fue fiel, me decía, esto no es así. No es así. Yo decía, no puede ser. Si me lleva 20 años en el Señor, yo estoy comenzando aquí, pero el Señor es así. ¿Cierto? El Señor es fiel a sí mismo. Si nosotros estamos en Él, entonces Dios nos va a utilizar. Pero si no, nos va a hacer a un lado nomás. ¿Por qué? Porque Él
Él es fiel. ¿Me comprenden, hermanos? ¿Sí? Entonces, hermanos, esto de necesitamos la ayuda de los hermanos es tan cierto, ¿no es verdad? Pero realmente estamos dispuestos y preparados para esto, para poder sobrellevar la carga de otros y poder dar respuestas, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice que él había sido, parafraseando, él había sido tratado drásticamente por el Señor, drásticamente, que había sufrido muchas tribulaciones, muchas aflicciones, ¿no? Pero que de estas había sido consolado después, y que con esta su consolación era capaz de consolar a otros que estuvieran viviendo la misma tribulación, el mismo trato de Dios. ¿Me están comprendiendo? ¿No? Esa es una palabra de gran sabiduría. Entonces, si vamos a ser buenos consejeros, el Señor tiene que llevarnos por caminos muy áridos, ¿no es cierto? Semejantes a los que vive la gente común ahí fuera, porque todos tienen problemas, ¿no es verdad? De todo tipo. Y a veces no los entendemos, porque no hemos estado ahí. Pero si el Señor nos va a hacer sabios y verdaderos ministros que somos capaces de lavar los pies de los santos, ¿no? De atender a sus necesidades, Dios nos va a tener que tratar no como a un cristiano normal, hermanos, sino a un cristiano que realmente, si va a ser usado por el Señor, tiene que haber pasado por todo aquello. ¿Qué les parece? Así nomás es la historia, les cuento. Así es la cosa. Pero importante, imprescindible, ¿no es verdad? Imprescindible esto, ¿no? El Señor nos ha estado revelando los secretos de su reino, porque por ahí va la cosa, ¿no es cierto? Si te va a ser capaz, es porque te anda revelando, enseñando las cosas del reino, ¿no es cierto? Y todo esto demuestra verdaderamente quién tiene autoridad en el reino o no. A veces podemos, como dijo el Señor, ¿no? Ustedes dicen que yo soy maestro y Señor, ¿no es cierto? ¿Verdad? Porque lo soy. Pero si yo, el maestro y Señor, hago estas cosas, entonces ustedes también, pues, tienen que hacerlas. Bienaventurados seréis si las hiciereis, ¿no es cierto? Así que en el reino el que quiera ser mayor, será servidor de todos, hermanos. Eso es. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Esto del agua, hermanos. Esto del agua que puede purificarnos, que puede limpiarnos, que puede perfeccionarnos, ¿no es cierto? Que puede lavarnos por dentro, quitar todas las impurezas, para poder realmente ministrar las cosas del Señor. Y voy a terminar con un par de ideas y vamos a parar acá. Entonces, hermanos, una persona espiritual, en el sentido de las cosas que hemos venido hablando, es una persona que busca conocer la voluntad revelada del Señor. ¿No es cierto? No se puede ser una persona espiritual si somos descuidados con la palabra, por ejemplo. No podemos. El Espíritu Santo va a trabajar siempre a través de la palabra. ¿No es verdad? Va a inspirarla, va a interpretarla, va a ser poderosa en tu vida. ¿No es cierto? Entonces necesitamos conocer la palabra. Si yo tengo alguna queja de la Culgis, es que la gente no lee la palabra. No conoce la palabra. Es sorprendente. Cristianos que tienen años, escuchan ahí Joel, ahí no saben por dónde agarrar. Eso no está bien, ¿no? Ahora, eso es cultural. En Bolivia poco se lee, ¿no? Alguna vez les he dicho. A diferencia de otros países.
tengo una sobrina que vive fuera, tenía 9 años, 8 años esta sobrina. Tarea que le habían dado para sus vacaciones, leerse un libro así. En una semana se acababa 700 hojas esta mi sobrina. Yo no puedo creer, ¿no? Y tuve la oportunidad de estudiar fuera también. Y el profesor venía y decía, listo, a ver, fechas. En 3 semanas tienen que haberse leído estos 2 libros. Yo dije, aquí, estilo Bolivia, alguien dirá algo, pues. Nada. Más bien, contaban, algunos de esos, sí, porque para ir a la universidad se viajaba, digamos. Sí, estaba viajando en tal cosa y agarró y casi terminó el libro, de leer el libro. No podía creer yo. Un libro de 300 hojas. ¿Entiendes? Es cultural también, ¿no es cierto? Pero, de una u otra manera, en la casa de Dios tenemos que conocer las Escrituras, hermanos. Tenemos que conocer la Biblia, la palabra de Dios, a través de la cual el Espíritu Santo puede inspirarnos y hablarnos. Aunque muchas veces no entendamos exactamente lo que está pasando, pero está ahí la palabra. Y en el momento adecuado dice, Él os recordará. Se utiliza la palabra y la vivifica y la hace real en tu vida, en tu experiencia, y te habla a través de la palabra. Pero necesitamos conocerla. ¿No es verdad, hermanos? Por tanto, hermanos, tenemos que escudriñar la palabra. Y no solamente leer las cosas más bonitas, ¿no? O las que entendemos. Tenemos que invertir tiempo en pasar tiempos en las cosas que no entendemos fácilmente. Como ser el libro de Levítico, digamos. ¿No es cierto? El libro de Levítico. O los profetas. ¿Comprenden? ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor en todo esto? Porque alguna cosa tiene que decirte a ti. Ahí. Hay algo para ti. Quizás no en ese momento, en cualquier otro momento. Puede ser que te venga después. Pero necesitamos dedicarnos a leer la palabra, hermanos. ¿No es cierto? Y yo les diría, hay pues unos papelitos, cómo leer la Biblia en un año. Pero no a ustedes pues en un año. Yo diría que lo que necesitamos es cómo leer la Biblia en 3 meses. Ya, 4 meses. ¿No es cierto? Pues tenemos que conocer la palabra, hermanos. Porque la palabra, como estamos viendo, es fundamental para que el Señor nos pueda instruir a través de la palabra, por el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Como decíamos, no se puede ser una persona espiritual de la manera en que hemos descrito y ser descuidada en cuanto a la palabra. No se puede. Esto es incompatible. ¿No es cierto? Si así fuera, hermanos, si le prestáramos más atención a la palabra, los cristianos serían diferentes también, ¿no? ¿O no? Claro que sí, hermano. Más fuertes, más puros, más celosos de Dios, que agradan más a Dios. Yo les digo, hermanos, que les cuento como testimonio. Cuando estaba estudiando fuera, en otro país, estoy hablando de Estados Unidos, la gente trabaja mucho. Los americanos trabajan muchísimo. Sin embargo, me invitaron a algunas reuniones a las 5 de la mañana en la congregación, cerca de la universidad donde yo estaba. Aquí no vendría nadie. Allá había un montón de hermanos. ¿Y saben qué es lo que más me ha llamado la atención? Que estaban llenos de fuego estos hermanos. O sea, sus oraciones, su deseo de conocer al Señor, de buscar al Señor. Había enseñanza de paso, palabra. 7:15 de la mañana desaparecían a sus trabajos. Pero yo cuando los escuchaba orar y hablar y demás, veía el fuego de Dios. Y estamos hablando de gente que podría decir muy bien,
ya estoy cansado, realmente trabajo un montón, ya no he dormido bien. Nada, 5 de la mañana estaban ahí, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Tiene que ser así o no? Nosotros tenemos que ser conocedores de las cosas del Señor, ¿no? La Culgis tiene una cierta reputación, ¿no?, de que se comparte la palabra más profundamente que en otros lados. A veces hemos compartido una palabrita así. Sí, los hermanos, no, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo va a ser difícil? Esto es lo básico, hermano. Pero para otros es así, muy difícil, porque nunca lo han visto. ¿Me comprenden? Pero esa reputación que sea bien ganada, pues, hermanos. No es cierto. Nosotros tenemos que tener celo de buscar las cosas de Dios, hermanos. ¿No es cierto? La palabra va a tocar cada área de nuestras vidas. ¿No es cierto? Va a tocar nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestra manera de conducirnos en la vida, con nuestros padres, con nuestro prójimo, en nuestro trabajo. Algo siempre tiene la palabra que decirnos, hermanos. Algo, siempre. Siempre se renueva. Exactamente. Siempre es algo fresco, algo nuevo que decirnos, hermanos. ¿No es cierto? Y cuando vamos a la palabra con una actitud así, como hemos dicho, pues nos contemplamos a nosotros mismos, nos vemos cómo estamos y tenemos que estar dispuestos a cambiar, a ajustarnos a lo que estamos viendo en la palabra. ¿No es cierto? En su momento el Señor nos va a hablar las cosas que necesitemos y nos tenemos que ajustar. Si hacemos esto, hermanos, ustedes van a ver cómo el Señor los va a honrar también. ¿No es verdad? Cuando tú oyes al Espíritu por la palabra, cuando es una palabra viva, cuando miras atentamente en la perfecta ley, dice, ¿no es cierto?, de la libertad, ¿no es cierto?, serás bienaventurado si haces lo que está dicho en la palabra. ¿Me comprenden? ¿No? Y es así, ya les he contado tantas veces, ¿no?, cuando a veces el Señor me ha traído memoria cosas que ni me hubiera acordado, pero había algo ahí con una persona, he ido a la persona y le he hablado. ¿Cómo ha cambiado esa persona? Porque había ahí un nudo que se había amarrado, que seguía atado por años quizá. Y aquí no he ido ni a tocar los problemas, le he dicho 1000 disculpas por esto. Amén. Se ha quedado frío. Pero eso ha desatado una bendición tremenda. Ahora me mira la cara con una libertad increíble. Antes me evitaba. No me decía nada, ¿ves? Pero todo eso lo provoca la palabra. Cuando estás buscando al Señor, te acuerdas de estas cosas, las traes a luz, el Señor, el Espíritu. ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿No? Y otra cosa, ya para terminar, ¿no? Y la palabra, pues, nos va a llevar a que no aceptemos razonamientos humanos respecto a la palabra. ¿No es cierto? A veces hay gente que no le gustan ciertas cosas que están escritas ahí. ¿No es verdad? Y argumentan. A Pablo dicen que era medio anticuado. ¿No es verdad? Pero algo tiene que decir ahí Dios por medio de su palabra. Porque por algo es la palabra de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Bien. Nuestro temperamento, nuestro vestido, comportamiento, conversación, todo esto puede ser corregido y perfeccionado. Entonces, cuando decimos, hermanos, que contemplamos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, es porque el Señor nos puede hablar por el Espíritu a través de su palabra. Así es. Han habido veces en mi vida en que realmente no veía la salida, pero hasta que llegué a un punto donde el Espíritu Santo ha vivificado ciertas palabras y las ha hecho reales y he entendido y me he liberado realmente. Es como un poder que Dios te da. ¿Me comprende? Amén.
Entonces, la fuente de bronce, hermanos, el lavacro de bronce, es algo muy importante en nuestras vidas, en nuestra relación y servicio para con Dios. Amén. Una vida en el Espíritu nunca violentará la palabra, nunca. Si la palabra dice algo, es por algo, por algún motivo. No podemos simplemente pasar por alto. El mismo Señor dijo, ¿no? Aquel que en el reino de los cielos, ¿no es cierto?, omitiere una cosa muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿No es cierto? Es así. ¿Me comprenden? Amén. Solo podemos ser ministros, es decir, hombres y mujeres espirituales que tienen que ministrar al Señor y a su pueblo en la medida en que seamos gobernados por esta palabra de Dios. Amén. Ponemos en pie, por favor. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos compartido. Señor, tantas cosas que tú en pocos minutos has podido enseñarnos de tu palabra. Señor, haznos meditar, masticar estas cosas para que verdaderamente tu palabra de hoy en adelante por el Espíritu sea como un espejo en el cual contemplemos nuestras vidas y estemos dispuestos a ajustarnos conforme a lo que vemos en ella, Señor, conforme a tu verdad en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos tu gracia y tu guía en nuestras vidas. Cuando retornamos a nuestras casas, haznos siempre una bendición para los que están en ella, para nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste